si nos hubieran hecho caso, no hubiera habido 23 de febrero del 81. Madrid, 15 de febrero de 1943. Nace Miguel Ángel Aguilar Tremoya, que sería reconocido en España por su labor como periodista. Siguiendo su instinto informador, decidió estudiar, después de obtener la licenciatura en Ciencias Físicas en el 65, la carrera de periodismo. 4 años más tarde de comenzar a estudiarla, obtiene el título y al año siguiente, en 1966, comienza a trabajar en el desaparecido Diario Madrid. Poco después, y con el título de periodista aún sin enmarcar, Miguel Ángel fue encausado en febrero de 1967 como consecuencia de un editorial que publicó. Con solo 24 años ya se metió en problemas judiciales por sus obras, pero, por suerte, en junio de ese mismo año fue absuelto. Bueno, pues lo primero que me gustaría saber es por qué decidió dedicarse al periodismo. Bueno, pues eso es bastante sencillo. Primero, yo no estaba predestinado para el periodismo. Lo que pasa es que empecé la carrera de Ciencias Físicas en la Universidad Complutense en octubre del año 59. Entonces, bueno, esos años, 59, 65, que fueron mis años en la universidad, eran años de gran intensidad combativa de los estudiantes contra el régimen. Sí. En particular estábamos empeñados en la lucha contra el SEU, el Sindicato Español Universitario, único y obligatorio y de carácter falangista. Yo me comprometí en esas luchas, fui delegado de curso y luego delegado de facultad, puesto que en el que compitió conmigo Javier Solana y que yo le gané. En ese ambiente y con ese compromiso y con esas luchas y con eso tal, yo no me veía con mi batita blanca en la Junta de Energía Nuclear, tal, porque había, como si dijéramos, otra urgencia, que era la de acabar con esta historia triste del franquismo. Yo pensaba que la lucha contra el franquismo no se podía hacer sin una base profesional, porque si no estabas, digamos, al albur de cualquier cosa, y lo que se trataba es de tener un anclaje profesional sólido, capaz de permitirte la supervivencia autónoma, y para eso me pareció que el periodismo, que era un sitio desde el cual se podía influir políticamente, y por eso acabé en el periodismo. Tras la desaparición de Diario Madrid en el 71 por orden del gobierno, se incorpora a Cambio 16 y pasa de 1972 a 74 como corresponsal en Bruselas. Además, fue enviado especial al Sáhara solo un año después, en el 75. Colabora en el lanzamiento de la revista Posible, pero se reincorpora a Cambio 16 en 1977 y se convierte en su director hasta mayo de 1980. ¿Y qué le llevó a usted a publicar que habría un golpe de Estado, sabiendo que era muy posible que no recibiese el respaldo del resto de los medios de comunicación? Bueno, eso es ya bastante posterior. Estamos hablando del año 1980. O sea que ya teníamos incluso la Constitución, que era del 78. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues sucede que tenemos información contrastada, en parte porque alguna gente de la llamada Unión Militar Democrática la teníamos en nuestra redacción contratada, algunos de ellos, y teníamos información muy contrastada y muy fidedigna de la que se estaba preparando, y entonces la publicamos. Entonces, eso fue el 25 de enero de 1980. Y si nos hubieran hecho caso, no hubiera habido 23 de febrero del 81. Pero en vez de hacernos caso, lo que hicieron fue amedrentarnos. O sea, ese mismo día, era un viernes, ese 25 de enero, ese mismo día
se presentan en el diario 16 que yo dirigía en ese momento, se presentan unos soldados para hacer entrega de una citación para comparecer en el juzgado militar número 5 del Paseo de la Reina Cristina. Ya el asunto venía bastante caliente porque el viernes salió el señor Agustín Rodríguez Sagún, que era el ministro de Defensa, para lanzar una diatriba contra el diario 16 y contra mí, diciendo que era intolerable la falta de consideración y de respeto hacia una institución como las Fuerzas Armadas y que se tomarían todas las medidas y la madre que lo parió. El domingo se publica un editorial, verdaderamente para mí fue tremendo, del País, diciendo que, me acuerdo casi al principio del texto, decía: en Madrid las tonterías arraigan mejor que las acacias. Y bueno, lógicamente es muy visible que hubo muchos cambios desde sus inicios de cómo está el periodismo cuando usted empezó a cómo es ahora mismo. ¿Qué visión tiene usted del periodismo actual? Bueno, vamos a ver. En el periodismo actual hay de todo, como en el periodismo de cualquier época. Ahora, si me dices qué caracteriza específicamente esta época del periodismo y de los periodistas. Primero, mucha gente, muchos periodistas que han desertado de estar presentes en los acontecimientos, que prefieren seguirlos por televisión. Yo creo en el valor del periodismo de inmersión en el acontecimiento y procuro practicar ese periodismo. Y procuro, si voy a escribir del Congreso de los Diputados, ir al Congreso de los Diputados, estar en la tribuna de prensa del Congreso de los Diputados, verlo directamente, no conformarme con la retransmisión televisiva o radiofónica del acontecimiento. Luego, los periodistas están en la precariedad. La precariedad es el camino de la sumisión. Para salir de la precariedad, pues se acaba incurriendo en prácticas bastante detestables. El periodista no trabaja, digamos, en un equipo, trabaja para sí mismo. Necesita cobrar perfil propio, perfil definido, él. ¿Usted se considera una persona influyente dentro del mundo del periodismo? No. No. Bueno, yo no ayudé, yo estaba comprometido, no estaba desde fuera, estaba inmerso en esa bronca. Yo recuerdo, con otros amigos creamos un pequeño pero influyente núcleo que se llamaba Acción Social Democrática Universitaria, ASDU. Bueno, estaba en esa comprometido en ese tipo de cosas, ¿no? Al final usted, en el momento que se metió como periodista, usted tenía una posición en la que podría ayudar más, porque realmente ganaba más audiencia y estaba en una posición pues más cómoda para difundir el mensaje. Entonces, ¿usted desde esa posición no considera que influía más que el resto? Vamos a ver, como periodista, o sea, dar noticia de una bronca de la universidad, de una manifestación, de un altercado, de no sé qué, pues claro, o sea, era existir o no existir, era muy importante. Ahora, había veces, el periodismo de esa época significaba en gran parte contradecir, digamos, las esencias del periodismo. Por ejemplo, el periodista quiere siempre, le gusta siempre ser el que más lejos ha llegado, el que lo ha contado mejor, el que lo ha contado antes. Bien, pero ¿qué sucede entonces? Vamos, ¿qué sucede cuando estás en ese tipo de cosas? Pues que muchas veces no podíamos, o sea, te entraba una especie de sentido de la responsabilidad. Si publico esto, van a sancionar al periódico. Eso pensabas tú, pero bueno, mi deber es contarlo. Pero por encima estaba el redactor jefe o el director del periódico que pensaba lo mismo.
Después de 57 años en la profesión, ¿cómo usted sigue levantándose con la misma ilusión para trabajar como periodista? Bueno, porque es que esta es una profesión apasionante. Es que esto no es una profesión, esto es un privilegio. Si yo hubiera estado trabajando en una mina, respirando grisú, pues estaría todos los días mirando a ver cuánto me falta para cumplir 50 o 40 y tal y jubilarme. Pero esto del periodismo, que esto es fantástico. Llevo 30 y tantos años sin tener una nómina y además, si dejo de tener una tarea, un compromiso, pues seguramente caería en una tristeza irrecuperable. O sea que el trabajo es, para mí, el trabajo periodístico es vida, es comprobación de que existo de manera válida.